Muy bien, vamos a arrancar con el segundo tema de esta materia de geometría y trigonometría, y el segundo tema es cuerpos geométricos y además vamos a ver sus características. ¿Qué cosa es un cuerpo geométrico? El cuerpo geométrico son aquellos que poseen tres dimensiones. Quiere decir que un cuerpo geométrico tiene profundidad, longitud y tiene altura. Aquel cuerpo que contiene una profundidad, longitud y altura, y tú le puedes sacar y determinar un volumen. Esto quiere decir que se caracterizan por ocupar un lugar en el espacio. Quiere decir que tienen volumen y por eso se diferencia de las figuras geométricas de una dimensión o las figuras planas. Por ejemplo, conocemos una figura geométrica que es la que te estoy señalando, el triángulo, es una figura geométrica, pero la pirámide es un cuerpo geométrico que tiene un volumen. Conocemos la figura geométrica que en una superficie plana, que es el rectángulo, pero el prisma es un cuerpo geométrico que posee un volumen, tiene longitud, tiene altura y profundidad. También el círculo, pero nosotros en un cuerpo geométrico está el cilindro. Y tenemos otro ejemplo de cuerpo geométrico como el cuadrado. Entonces, los principales cuerpos geométricos son aquellos que parten de figuras geométricas, como es el ejemplo que nosotros estamos viendo en este momento en la imagen, como el círculo, el cuadrado y el triángulo. Estos pasarán a ser la esfera, el cubo y el triángulo. Ello se debe a que cada uno de sus lados mantiene esta forma. Sin embargo, hay muchos más que poseen las características. Vamos a comenzar con los tipos que nosotros encontramos de poliedros, distintas características de cuerpos geométricos. Vamos a comenzar a ver los distintos tipos que hay de cuerpos geométricos. Vamos a comenzar con los poliedros. Hay poliedros tanto regulares como irregulares. Los poliedros son aquellos cuerpos geométricos que poseen una gran cantidad de lados o cantidad de caras. Pero bueno, vamos a comenzar con los poliedros regulares. Los poliedros regulares, llamados regulares, poseen una característica específica, que todas sus caras son iguales. Se les nombra de acuerdo a la cantidad de lados que poseen. Por ejemplo, aquí tenemos al tetraedro, tenemos el hexaedro, octaedro, tenemos el icosaedro y el dodecaedro. Estos son ejemplos de poliedros poliedros regulares. Característica, recuerda, todas sus caras son iguales. Entonces, ¿cuáles son los poliedros irregulares? Pues si vimos que los poliedros regulares son aquellos que tienen todas sus caras igual, los irregulares son aquellos que poseen más de una cara con un tipo de figura plana. Y aquí vemos el ejemplo del prisma recto, vemos el ejemplo de este prisma oblicuo, de la pirámide recta, y así podemos ver otros ejemplos, el cilindro, y nosotros vemos que en sus caras, sus superficies, no todas son de la misma forma. Vamos a continuar con los cuerpos redondos. También nos encontramos entre las figuras geométricas los cuerpos redondos. Gran parte de la superficie es curva y se puede tomar por un ejemplo la esfera, pero también podemos encontrar conos y podemos encontrar cilindros. Las esferas poseen un contorno más uniforme de curva, como se puede observar, y un cilindro, en cambio, posee dos bases circulares en la parte inferior y en la parte superior,
de la imagen que estamos observando. Y este posee dos bases circulares que son totalmente planas y están dispuestas de extremos opuestos y unidos por una superficie curva. La superficie curva del cono se une en un vértice. Aquí lo vemos en este ejemplo. Este es el vértice y este cuerpo geométrico puede ser también recto o puede ser oblicuo. Muy bien, estas son las características que nosotros encontramos en los cuerpos geométricos. Y aquí continuamos y tenemos una tabla de fórmulas para sacar el volumen. Cada uno de los cuerpos geométricos que nosotros podemos encontrar en esta área de la geometría tiene una fórmula ya establecida para sacar su volumen. Recuerda, la superficie plana solamente se puede, como unidad, se pueden medir unidades al cuadrado, solamente está en un plano. Sin embargo, los cuerpos geométricos tienen anchura, longitud y altura, por lo tanto sus unidades son elevadas al cubo, porque tienen 3 dimensiones y para eso aquí sí le podemos sacar el volumen. Le puse U cuadrada porque significa unidad al cubo. ¿Qué quiere decir? Puede ser metro cúbico, puede ser centímetro cúbico, puede ser kilómetro cúbico, etc. Sin embargo, retomando el área, solamente la podemos elevar al cuadrado, ya que es algo que se encuentra en un plano. Centímetro cuadrado, metro cuadrado, milímetro cuadrado, etc. Entonces aquí vamos a ver el cubo. Tiene 3 aristas. El volumen se saca elevando al cuadrado la medida de las aristas, ya que poseen como característica de un polígono regular, posee la misma dimensión de las caras. Tenemos el caso del octoedro, la multiplicación de la altura, la anchura y la profundidad. Tenemos también el caso del prisma. Multiplicamos para saber cuál es su volumen, multiplicamos la superficie de su base por la altura. Tenemos la pirámide. Para conocer el volumen de la pirámide, aquí nos muestra en este formulario la superficie de la base, que la encontramos aquí en la parte de abajo, por la altura sobre 3, dividido en 3, sobre 3. Bueno, tenemos también el cilindro. Para descubrir el volumen del cilindro tenemos que multiplicar pi por radio al cuadrado, que es la superficie del círculo, ¿verdad?, que tiene en su base, por la altura. Tenemos el cono. Con el cono, para encontrar el volumen o la dimensión que tiene en el espacio ocupado, es necesario multiplicar pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Y para finalizar tenemos también la fórmula para descubrir cuál es el volumen de un cuerpo con forma esférica. 4/3 por pi por radio al cuadrado es la fórmula. Bueno, entonces aquí es importante que tú y yo sepamos y que tú recuerdes cuál es la diferencia entre el área y volumen. Cuando estamos hablando de simplemente figuras geométricas, podemos determinar el área, que es una medida de extensión de una superficie y está expresada, ¿verdad?, por unidades que se refieren a la superficie. También es importante que tú conozcas que cuando nos referimos a hablar a un cuerpo geométrico, estamos hablando de volumen, que quiere decir que es una magnitud que se puede definir en el espacio, porque este cuerpo está ocupando un lugar en el espacio y tiene 3 dimensiones que vimos al principio. Es una magnitud derivada de la longitud. Se calcula multiplicando el largo, el ancho y la altura, que son las 3 dimensiones que tiene.
Entonces, desde el punto de vista físico, los cuerpos materiales van a ocupar un volumen. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase y no olvides realizar tu actividad de práctica y activación.